Sí, señor. ¿Tú me ves? ¿Ves la pantalla? ¿No? Y ahí, espérame, dejamos de compartir y compartir. Ahí. ¿Y la pantalla? ¿Ves mi pantalla? Listo, dice que hay transferencias tecnológicas en las organizaciones. Ah, ok, bueno, listo. Ahí ya estoy grabando. Listo, profe. Entonces, para agregar el cuestionario, simplemente nos ubicamos en el REA específico 1 y va a quedar acá donde dice prueba escrita. Lo primero que debemos hacer es crear nuestro banco de preguntas. Para crearlo vamos acá en el icono superior derecho que dice acciones, vamos a donde dice aún más y en la parte de abajo dice banco de preguntas. Listo. En este banco de preguntas nosotros podemos hacerlo por categorías o podemos hacer una sola categoría en general. Me explico. Si el profesor dicta matemáticas, si va a dictar conjuntos, si va a dictar ecuaciones, si va a dictar digamos transformadas, bueno, X tema, y quiere categorizar cada uno de esos temas, entonces lo debemos hacer de esta forma. Categorías y crear una nueva categoría. En la parte de abajo nos aparece, nos pide el nombre de la categoría, acá, por decir algo, si vamos a usar la de conjuntos. ¿Esto con qué fin? Para diferenciar unas preguntas de las otras y que en el momento que se necesite determinado tema tengamos en orden cada tema. Pero sí, sí, señor, exactamente. Pero pues si ya el docente dice, no, es una prueba chiquita, es algo que de pronto no lo vaya a usar más adelante o sí, o es como un ensayo, entonces no es necesario usar la categoría, sino por el contrario, aquí de una vez donde dice preguntas, le damos crear preguntas. Pero en mi caso, pues yo recomiendo que sea mejor por categorías. O sea, categorizar los temas. Sí, por decir algo, un docente que, pongamos otro ejemplo, dicte comunicación. Entonces, que el tema de lectura, el tema de escritura, entonces lo va categorizando pues de esa forma y así más fácil. Entonces aquí, ¿qué nombre le vamos a poner a esta categoría, profe? Bueno, entonces, bueno. Bueno, entonces aquí por el momento le vamos a poner el nombre corte 1, va a quedar en la categoría que se llama transferencia tecnológica y le vamos a dar añadir categoría. Cuando añadimos la categoría ya nos aparece acá en este lado. Entonces simplemente aquí la podemos observar. Está la transferencia tecnológica corte 1. Y aquí vamos a darle crear una pregunta. Esta pregunta va a quedar creada aquí en corte 1. ¿Listo? Y aquí simplemente nos pregunta qué tipo de pregunta vamos a agregar. Hay opción múltiple, falso, verdadero, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, bueno, ahí está la lista. Listo. Entonces, la primera pregunta que tenemos es opción múltiple. Entonces, agregar. Ajá, sí, señor. Entonces, acá lo que está en rojo, el signo de admiración, se debe poner por obligación, se debe llenar esos datos por obligación. Voy a buscar aquí donde tengo el archivo, por aquí. Entonces la pregunta es esta, ¿sí? Listo, hasta acá.
Bueno, entonces lo que hacemos es copiar y pegar. Tengo muchos archivos abiertos. Espérame, aquí está. Puede ser. Entonces, nombre de la pregunta, entonces simplemente la copiamos y la pegamos. Y acá donde dice enunciado. Entonces, ¿qué sucede? Se copia 2 veces. Ya te voy a explicar por qué se debe hacer arriba y abajo. Bueno, aquí dice barajar respuestas, entonces si queremos que las respuestas salgan en diferente orden, lo habilitamos. Si no, lo deshabilitamos, pero en este caso sí lo dejamos habilitado. Listo. Entonces, la primera respuesta la buscamos y aquí dice elección 1, entonces iría la primera respuesta. Entonces, espérame, porque cerramos todos. O sea, esta no es. Esta fue la anterior. Esa era mío. Interna. Voy a descargar el archivo para que sea más fácil. Ah, pero toca escanearlo, ¿ya lo escaneó? ¿Escanearlo? Pues porque toca subirlo ahí al ahora sí. Es una actualización menor de producto. No, este no. Es este. Entonces cambiamos la pregunta. O Copiamos y pegamos. Sí, Listo. Acá es necesario quitarle este número pues para que el estudiante no vaya a identificar. Bueno, y aquí en la respuesta elección 1, entonces copiamos la primera respuesta. Lo firma y vuelve y lo escanea. Y la pegamos. Subimos la cosa igual, quitamos la numeración. Porque es este. La numeración. Que toca presentar. Este ya no va. Y aquí versión. Es este. Entonces tienen que firmarlo. Versión 2. Bueno, acá ahí nos está pidiendo, nos da una opción de poner retroalimentación. Eso depende del docente, depende si quiere hacer retroalimentación al estudiante o si por el contrario lo que... Ajá, sí. Pero pues, exactamente, si quiere dejar así, se puede dejar así, también es válido. Pero bueno, aquí observamos que la respuesta correcta es esta D que dice liberación. Entonces ya revisamos. La 4 y la 5. Listo. Entonces, como la respuesta correcta es la número 4, entonces acá en calificación le vamos a poner 100%. Bueno. Sí. Bueno, aquí tenemos que la respuesta correcta es la número 4. Como es la correcta, acá dice abajito, dice calificación. Aquí vamos a seleccionar 100%. Las otras se van a quedar como en ninguno. Dado el caso de que una respuesta, o sea, una pregunta, estén 2 respuestas, entonces se pone aquí arriba ese cambio. Se permiten varias respuestas. Y entonces, ¿qué pasaría ahí? Que ya, digamos, si son 2, entonces cada una valdría 50-50. Si son 3, pues ahí se va a cambiar. Y listo. Simplemente la correcta se le pone un 100% y listo. Y vamos a guardar cambios. Al guardar cambios, entonces aquí en nuestro cuestionario ya tenemos nuestra primera pregunta. Aquí me quedó mal, vamos a borrar este 1. Cuando yo te decía que debíamos poner las preguntas arriba y abajo, era pues para que aquí nos salga el nombre de la pregunta. Y cuando el docente vaya a buscar, digamos, quiero la pregunta que es referencia de tal tema, y me aparezca ahí. Porque igual, si uno quiere, también puede ponerle pregunta 1. Pero pues, si son 100 preguntas, pues pregunta 1, 2, 3, ¿cómo vamos a identificar cuál? Entonces es aconsejable hacerlo de esta forma. Se pone arriba y abajo el enunciado.
con eso. Sí. Ajá, y ya. Listo. Y guardar cambios. Así sucesivamente vamos agregando pregunta por pregunta. Aquí tenemos estos iconos que nos permite editar la pregunta. En este caso, para quitarle el 1, entonces simplemente editar. Tenemos la opción de copiar, pues duplicar la pregunta, porque digamos que la podemos usar en varias categorías, entonces se puede duplicar. Acá la vista previa, pues para mirar cómo va a salir la pregunta a los estudiantes. Y por si definitivamente no, esta no era la pregunta, la vamos a eliminar, pues se elimina y listo. Bueno, no sé si hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. Esta tercera, bueno, entonces vamos a hacer esta y las otras pues ya ajá, quedan de tarea. Listo, profe. Entonces aquí, dime. Claro, profe, sí. No. De igual, pues lo importante es aclarar dudas, que el docente pues construya bien su time, y mira, profe, que esto sirve pues también para aplicarlo en las aulas virtuales normales. Mientras se vayan a usar de esa forma, pues hay que, y pues no, o sea, yo estoy haciendo los informes ya de cierre de semestre, pero pues igual yo estoy atendiendo a público. Que acá hay. Listo, profe. Bueno, aquí para crear la pregunta 3 es una pregunta abierta, entonces se llama pregunta tipo ensayo. Seleccionamos y le damos a agregar. En agregar pues va la pregunta, quitamos el número, el enunciado de la pregunta y pues aquí simplemente es configurar estas opciones. En editor de HTML, sí, porque es un editor de HTML. ¿Cuántas líneas? Entonces ya dependiendo cuánto debe estudiar el estudiante. Entonces lo mínimo que nos está mostrando son 5. ¿Requerir al estudiante que introduzca el texto? Sí, claro. Listo. ¿Permitir archivos adjuntos? No. En este caso no. Hay algunas que sí se requiere archivos adjuntos, en este caso no. Y listo. Ya quedó creada la pregunta. Ahora vamos a mirar cómo va a salir esa pregunta. Esta no es la otra. Esta, la que está en azulito. Entonces la pregunta nos va a quedar de esta forma. Y aquí el estudiante tiene la opción para escribir. Y listo. Sí, él permite configurar acá, ponerle negrita, cambiarle el tamaño y tipo leche. Sí, señor. Bueno, aquí en nuestra aulas virtuales, en nuestra plataforma, en la parte de inicio del sitio, tenemos, dice manual interactivo, es el primerito que aparece aquí, que están estos chicos, unos estudiantes. Se le da aquí en leer más, manual, y tenemos manual para docentes y manual para estudiantes. En el de docentes encontramos algunas aplicaciones que nos permiten hacer Moodle en nuestra plataforma. Utilizar recursos, entonces como agregar un archivo, una etiqueta, un libro, una carpeta, una página, algunas actividades que se pueden hacer en el aula. No, solamente el de estudiantes. Y acá, sí, y acá está. Listo, profe, ya. Sí, ahí está grabado.
Y aquí está la opción de